Vamos, por favor, a la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios ahí y vamos a ver que el Señor nos quiere aconsejar, que el Señor nos quiere aconsejar a través de su palabra. Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 18. Voy a leer la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra infunde aliento y vida a nuestro ser. Gracias porque tu palabra, Señor, es verdad. Padre, te pedimos que tú estés trayendo lo que necesitamos aprender hoy de tu palabra. Que tu gracia, Señor, sea manifiesta y que nosotros podamos entender qué tú quieres enseñarnos a través de la Escritura. Padre, gracias. Nosotros hemos estado hablando sobre Romanos, sobre la carta a los Romanos y estamos en el capítulo 3, específicamente versículo 10 en adelante. Tomé como punto de partida el versículo 10, donde se terminó de hablar la semana pasada, porque lo que vamos a hablar está ahí a partir del versículo 10. Realmente sin el versículo 10 no pudiera hacerlo. Entonces por eso estoy tomando nueva vez hoy el versículo 10. Y el versículo 10 es una expresión. Tiene una expresión. Podemos ir allí. Podemos ir al versículo 10. El versículo 10 dice lo siguiente. Como está escrito. Como está escrito. Esto es una expresión que en varios libros de la Biblia se menciona. Y muchas veces lo hace el apóstol Pablo. Y esta expresión, como está escrito, lo que está haciendo es reflejando la autoridad de las Escrituras. Amén. Como está escrito. Entonces dice el versículo 10, como está escrito. No hay justo ni aún uno. ¿Verdad? No hay justo ni aún uno.
Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Muchas veces nosotros equivocadamente decimos, fulano de tal está buscando a Dios. Realmente no sabemos que es Dios quien lo está buscando. Que cuando alguien expresa deseo, pasión por Cristo, es porque Cristo lo está buscando. Es porque Cristo lo está llamando. Es porque el llamado de Dios se está acercando a él. No es él, no es ella, no es el individuo, no es el humano que se acerca a Cristo. Porque estamos leyendo un pasaje donde dice claramente que no hay quien entienda, que no hay quien busque. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y esto no es una mentira. Nosotros no podemos, nadie puede decir aquí, no, eso no es verdad. Pues mire, eso es cierto, eso es así. La Biblia en muchas partes. Y Pablo se está aquí refiriendo cuando habla en Romanos desde el versículo 12 hasta el versículo 18, está haciendo una referencia a varias partes de las Escrituras, inclusive y más énfasis en los Salmos. Entonces, el pecado de todos, de esto es que vamos a hablar, del pecado de todos. ¿De quiénes todos? Todos. ¿Por qué? Porque no hay justo aún uno. ¿Por qué? Porque no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque no hay quien busque a Dios. Dios siempre nos está buscando. Él siempre está dispuesto. Él nos dio la vida. Él empezó dándonos la vida, formando el hombre, formando la mujer, formando el humano, haciendo el mundo, el universo, las constelaciones, todo. Él nos atrae. Él siempre está llamándonos a nosotros. Alguna gente dice, yo voy a ir al evangelio, yo voy a ir a la iglesia cuando Dios me llame. No entienden. No hay quien busque a Dios. Dios te está llamando todos los días. La misma naturaleza de que Dios te está llamando. Con los acontecimientos de la sociedad en la que vivimos. El mundo donde nos damos cuenta, Dios nos está llamando y que quiere que nosotros le sirvamos a Él. Ahora, Pablo está trayendo a recordar una serie de pasajes bíblicos muy cortantes. Muy cortantes. Y lo primero es que cuando vamos al versículo 12, dice, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Salmos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué dice allí? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No lo encontró, no lo halló. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea que Pablo lo que está haciendo en el versículo 12 de Romanos capítulo 3, Pablo lo que está haciendo es parafraseando a Salmos. Parafraseando a Salmos y trayéndolo a colación a la iglesia de Roma y hoy a nosotros. ¿Ah?
¿Estamos entendiendo lo que Pablo está haciendo? Pablo está parafraseando. Pablo está hablando nada más y nada menos que de Salmos capítulo 4, versículo 1 al 3. Fíjese cómo termina. El versículo 3 dice, todos se desviaron. Dice lo mismo que dice el versículo 12. El versículo 12 de capítulo 4 dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pablo entonces dice Salmos capítulo 4. Versículo 3 dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está parafraseando a Salmos con un pasaje de la Escritura del Antiguo Testamento cortante que ya anunciaba a Cristo. Si vamos al versículo 13 y el versículo 14, podemos leer allí, vamos a ver qué dice. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Salmo capítulo 5, versículo 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Hablan mentiras. Engañan. Lisonjas. Lisonjean. Es lo mismo. Eso es lo que Pablo está haciendo, parafraseando a Salmos para traernos hoy, para decirnos hoy lo que el Señor quiere decir finalmente. Y ustedes verán cuando al terminar el versículo 18, qué es lo que Pablo está realmente explicando o quiere que nosotros sepamos y quería que los romanos supiesen en ese momento. Salmo 140, versículo 3. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Así es el hombre. El hombre desviado, el hombre que no conoce a Cristo se maneja de esa manera. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando de todo el ser humano. Pero si vamos al versículo 15, dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces Pablo se va a Isaías, capítulo 59, versículos 7 y 8. Y dice, sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. ¿Qué está enseñando Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Yéndose a Isaías atrás, al quinto evangelio, que es Isaías, que está en el Antiguo Testamento. Pablo está citando al profeta Isaías y él está diciendo, bueno, esa gente, sus pies se apresuran para derramar sangre. La gente del siglo XXI, en la época que estamos viviendo, no tiene estima por el otro. No ama a sus semejantes. No cuida de nadie, se apresura. No hay nada que alguien pueda hacerte
que tú tengas que quitarle la vida, que tú tengas que derramar su sangre. Sin embargo, hoy en día la vida de la gente, entre los mismos seres humanos, la vida no vale nada. Y tan fácil, la gente se apresura para derramar sangre inocente. Por quitarle lo que tiene. Por lograr conseguir lo que el otro consiguió con muchos esfuerzos. Esa es la vida. Así procede la gente. Ahora, cuando estamos ahí en el versículo 16 y el 17, que dice, versículo 16 y 17, dice, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Así finaliza el versículo 8. El versículo 8 de Isaías 59 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Mucha gente, hay gente que pueden tener muchísimo dinero, pero no tienen paz. Porque el dinero no da la paz. Lo que da la paz al ser humano es tener una buena relación con Dios. Y cuando se tiene una buena relación con Dios, entonces va a venir una relación con los demás. Agradable, que no te va a provocar, no te va a apresurar a quitar vida, a hacer daño a otra gente. Ahora yo quiero que vayamos al versículo 18. Fíjense. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ya lo que está Pablo aquí hablando, ya es el final de ese recuento, ¿verdad? De todo ese pasaje. Y él dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta gente que vive así no tiene temor de Dios delante de sus ojos. La esencia de una actitud correcta hacia Dios es el temor. Para tener una actitud correcta, el temor de Él. Ese temor reverente, ese temor ferviente hacia Dios es lo que trae una esencia de buena actitud, correcta hacia Él. Se manifiesta, ese temor se manifiesta en reverencia, en respeto, en obediencia hacia Él. Salmo 36:1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, ¿qué trae esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con todo esto? Pablo está diciendo que quien no tiene temor de Dios, quien vive así, como el pasaje que él está describiendo en Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el 18, lo que él está diciendo realmente es que ese grupo de gente persigue o se convierte en ateo. Y tiene un ateísmo práctico, porque hay diferentes ateísmos. Y este es un ateísmo práctico. ¿Por qué? Escuchen bien.
una persona que persigue el ateísmo práctico puede vivir la vida sin preocuparse por un Dios, pero tampoco lo rechaza ni acepta sus afirmaciones, las afirmaciones que se dan de él. No lo rechaza, pero no acepta las afirmaciones que se dan de él. Eso es un ateísmo práctico. Ok. Sencillo. Gente que tú le hablas de Cristo y ellos no rechazan a Cristo. Ellos no lo rechazan. Pero tampoco aceptan sus afirmaciones. Tampoco aceptan las afirmaciones que los cristianos damos del Señor. No la aceptan. O sea, no se buscan problemas con nadie. Pero es un ateísmo. Porque no creen. ¿Por qué no creen? Porque no tienen gente. Porque quien no vive para Cristo, quien no tiene un temor reverente, quien no sigue un cristianismo ferviente, es un ateo. Es un tipo de ateo. No rechaza lo que se dice de Dios, pero no pone asunto a lo de Dios. No importa lo que se diga, él no lo rechaza, pero tampoco acepta. Porque si lo acepta, ¿qué tiene que hacer si lo acepta? Si lo acepta, tiene que tener temor reverente, tiene que vivir para él, tiene que dejar sus caminos. Entonces, sin saberlo, hay muchos ateos. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no vive para Dios. No tiene temor de Dios. No vive una vida adecuada en un temor reverente. Entonces es un ateo. Es un ateo porque no se está preocupando por ese Dios. No se está preocupando por servirle a Dios. No rechaza, pero tampoco acepta las afirmaciones que los cristianos damos de Dios y que la Biblia da de Dios. Lo que la Biblia enseña, no lo acepta. No lo rechaza, pero no lo acepta. Entonces, lamentablemente, quien esté viviendo así, es un ateo. Mucha gente dice, no, los ateos son los que no creen en Dios. No. Hay mucha gente que dice que cree en Dios, que es ateo. ¿Por qué? Porque no vive para Él. Y si no vive para Él y no tiene Dios, entonces está practicando un tipo de ateísmo. Porque hay varios tipos de ateos. Eso no lo podemos explicar ahora porque realmente no es lo que estamos haciendo, explicando el ateísmo, pero sí lo que Pablo le está diciendo a los romanos en este pasaje es, ustedes son ateos prácticos. Ustedes persiguen ese ateísmo. Ustedes están viviendo una vida de ateos. ¿Por qué? Porque ustedes no están pensando, ustedes están diciendo, finalmente, en el versículo 18, no hay, dice el apóstol Pablo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y si tememos al Señor, le servimos. Entonces, Salmos capítulo 36, versículo 1, dice claramente, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, como vive la gente, tú puedes ver cómo la gente vive, cómo la gente se maneja, cómo la gente se conduce, pocos valores, poco amor hacia los demás, tú puedes ver que no hay temor de Dios en ellos.
Y eso es lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Así que nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, amigos que están aquí, tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo vino a la tierra y estuvo aquí y murió por nosotros. Él vino a morir. Todo aquel, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando creemos en Él, tenemos temor reverente. Cuando creemos en Él, somos obedientes a Él, a su palabra. Y eso es lo que Pablo está detallando. No hay temor de Dios. Podríamos volver a dar un repaso rapidito desde el versículo 10. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo el apóstol cuando nos dice, como escrito está, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios? La gente no busca a Dios. Mucha gente cree que sí, que busca a Dios. No. Dios busca a la gente. Todos se desviaron, dice el versículo 12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. A veces pensamos que estamos haciendo lo bueno. A veces pensamos que estamos viviendo mal. No, porque yo no le hago daño a nadie, yo no mato a nadie, yo no le quito lo de nadie. No. No hay quien haga lo bueno. Las cosas que nosotros podemos hacer es porque el Señor la pone en nosotros. Porque su palabra dice que Él pone el querer como el hacer. Entonces, cuando hacemos algo bueno, no viene de nosotros. Los cristianos hacen algo bueno, no viene de ellos, viene de Dios. Es Dios. Nadie quiere darlo de Él. Por ejemplo, la gente ama mucho los dólares. La gente quiere dar los dólares. La gente no quiere sacar los dólares de los bolsillos. La gente quisiera que ir a la tienda y que le den lo que está comprando y llevarse los dólares. Simplemente es así. Pero cuando damos algo, cuando otorgamos algo a alguien, no es porque nosotros queremos, es porque Dios pone en nosotros hacerlo. Aún al que no es cristiano, Dios lo pone a dar. Es Dios. Nadie quiere dar lo que tiene. Inclusive cuando hay un en mi país, en República Dominicana, que el que da lo que tiene, ¿qué pasa? Se queda sin nada. Entonces, como el que da lo que tiene, a pedir viene, entonces nadie quiere dar lo que tiene. Es Dios quien pone a la gente a dar. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Hay gente que vive maldiciendo todos los días. Hay gente que cualquier cosa le pasa y es una maldición. Si a alguien le pasa muy cerca, con otro carro, le pita y eso es lo que hacen aquí. Aquí cuando alguien tú le pasas muy cerca a alguien, te pita de una vez y como que quisiera con una rabia, como que quisiera pararse y entrarte a golpe. ¿Sí o no? Y es maldiciendo.
y maldice y dice cosas. Eso no estamos diciendo nada nuevo. Eso es así. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Versículo 16. Versículo 17. Y no conocieron camino de paz. No hay paz en ellos. No importa lo que tengan. No hay paz. Sin Cristo no hay paz. No importa lo que podamos tener. No importa el empleo que podamos tener. No importa lo que podamos ganar. No importa. No importa tener las mejores ropas. No importa que podamos tener el mejor vehículo. Sin Cristo no hay paz. Alguien que vive en ese camino, alguien que vive de esa manera, no tiene paz. Porque no hay temor de Dios ante de sus ojos. No hay temor de Dios. No está pensando en Dios. No está diciendo, ¿qué haría Jesús en este momento cuando me chocan con otro carro, cuando me roza otro carro, cuando me hablan mal, cuando me tratan mal, cuando me maltratan? Jesús. Si no hay temor de Dios, no pensar en qué haría Jesús. No vas a actuar como actuó Jesús. Vas a actuar como te dirija tu carne. Como te dirija tu ego, tu prepotencia, tu orgullo, que todos lo tenemos. ¿Ok? No es verdad que los cristianos no son orgullosos. No es verdad que los cristianos no son prepotentes. No es verdad que los cristianos no son a veces altaneros. Sí. Los cristianos tienen de todo eso. Los cristianos son humanos. Pero tenemos paz en Él. Y si tenemos paz en el Señor, si conocemos al Señor, nos vamos a dejar guiar por Él. Y en esos momentos de prueba y de dificultades vamos a demostrar que Cristo está en nosotros. Eso no se puede demostrar cuando no tenemos a Cristo. Eso no se puede demostrar cuando no hay temor reverente, cuando no hay temor, cuando no hay reverencia, cuando no hay obediencia, cuando no hay una pasión ferviente por Cristo. Para demostrar al mundo que somos diferentes, tenemos que tener temor hacia Dios. Y eso es lo que no hay en este siglo. Eso es lo que la gente no tiene, temor de Dios. No hay. Lamentablemente. Hay mucha gente que confunden la palabra temor y dicen, no, fulano es temeroso de Dios. Mira cómo es él. No todo eso. No todo el que se ve muy pasivo, el que va a una iglesia o algo, es temeroso de Dios. El temor a Dios se vive aceptando su palabra, aceptando sus mandamientos, sus ordenanzas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dirija y que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos en su palabra. Vamos a ponernos de pies. Señor, gracias. Gracias por esta noche traernos tu palabra y ponernos a meditar en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Nosotros te necesitamos. Ayúdanos a no estar practicando
viviendo como un ateo, aún creyéndonos cristianos. Ten misericordia de nosotros y guíanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.